Todavía no. Todo un administrador de redes sociales. ¿De dónde nos acompañas, mi primer hermano? ¿De dónde? De Guatemala. ¿Y cómo te enteraste de él? Es una hermana que se llama Priscila Fonseca y ella. Qué bueno. Pues mira, con toda confianza, hasta los preguntas que quieres. ¿Ya estás transmitiendo? ¿O ¿Sí? No, ya está. Bueno. Vamos a iniciar. Pues muy buenas noches a todos. A nombre de Librería Papiro 52 les damos una cordial bienvenida a todos ustedes. También a aquellos que nos ven por Facebook Live, les damos una cordial bienvenida a esta presentación editorial. En esta noche, primeramente les agradecemos a todos los asistentes por haber apartado este tiempo y poder asistir a las instalaciones de Papiro, y también agradecemos a Editorial Querigma, representada el día de hoy por el hermano Abner Bartolo, y también tenemos en compañía de nosotros a Raúl Cruz Mireles, quien escribió el prólogo de esta obra literaria. Y bueno, sin más, Papiro 52 les da la cordial bienvenida y estamos muy contentos que estén el día de hoy con nosotros. Entonces, procedemos a que el hermano Abner Bartolo, autor del libro Profecías contra Edom, pueda tomar la palabra y nos pueda comentar acerca de su publicación Profecías contra Edom. Bienvenidos. Todos bienvenidos y espero que esta noche sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Y antes de la ponencia propiamente, Raúl va a compartir algo de sus apreciaciones, ya que él escribió el prólogo. Bueno, buenas noches. A mí me gustaría, debo ser breve, porque no tenemos tampoco mucho tiempo, pero me gustaría decir un par de cosas. Pueden ustedes ver, no voy a repetir por supuesto lo que escribí en el prólogo, compren el libro. En Amazon está disponible si no quieren venir hasta acá a comprarlo. Y más que repetir lo que dije ahí, hay 7 cosas por las que yo creo que este libro es importante. Voy a centrarme en 2 o 3 de ellas, el resto pues ya verán lo que dice el prólogo y el libro mismo. Creo que la más importante de ellas, la central, es que el título es un título curioso. Yo comentaba ahorita con uno de mis colaboradores que es un título que vende poco desde mi punto de vista: Profecías contra Edom. ¿A quién le puede interesar un estudio exegético de las profecías antiedomitas, de Abdías y de los otros libros proféticos? Pues probablemente a mucha gente, sobre todo a la gente que está pensando siempre en que llegue el fin del mundo. Dentro del cristianismo tenemos un montón de movimientos de tipo apocalíptico, de tipo escatológico, que están buscando constantemente señales, signos en las escrituras y en los, digámoslo así, signos de los tiempos, para tratar de predecir el momento en que llega el fin del mundo. Tal vez a ellos les podría interesar, pero en general al cristiano promedio creo que le va a parecer un título pesado, un título pues quizá llamativo, pero pues mejor el Evangelio de Juan. Cosas de ese estilo. Por eso creo que el libro de Abner se tiene que valorar en su justa medida. Lo primero que este libro tiene, que normalmente no se encuentra en América Latina en las obras en castellano, es un rigor académico realmente serio. No es fácil alcanzar un rigor en esta época, sobre todo con todo lo que se ha incrementado el acceso a información en los medios electrónicos. Estar en el internet, estar en un mundo de información, y generalmente la gente tiende a mezclar información valiosa con información basura, hacen un revoltijo de eso y lo dan como bueno. Estamos llenos de fanáticos que no son críticos y que están interesados en defender su propia postura, su propia visión de la realidad, y estamos llenos de individuos peores, de gente que engaña a la gente, ya sea para tener dinero, ya sea para ser famosos, etc. Entonces el libro de Abner en ese sentido sale del promedio. Si ustedes lo ojean, lo abro al azar y miren ustedes.
tengo aquí unas tablas muy interesantes con el texto en hebreo, el texto en castellano y una discusión sobre el sentido, una comparación entre Jeremías 49 y Apocalipsis. Ya no se ve tan fácil. Ahí ya dice la gente, no, pues esto ya es para un seminarista, para un estudioso, ya no es para alguien. Y creo que sería un error. Creo que sería un error porque cuando alguien se toma en serio algo, por ejemplo la vida, tiene que ser crítico. Si algo es fundamental en la existencia, es observar los fenómenos de la vida con un carácter crítico. Y cuando uno lo ve en serio, críticamente, pues tiene que estar en desacuerdo en muchas cosas. Cuando yo conozco a alguien que cree todo en la dogmática, toda la teología, todas las confesiones a pie juntillas, ojos cerrados, digo, nunca va a salir nada bueno, porque no has hecho el trabajo fundamental, que es reflexionar, pensar, enfrentarte a la realidad y decir, no, Calvino se equivocó, Lutero se equivocó, Santo Tomás se equivocó, yo creo que va por ahí. A la gente le da miedo, pero eso es nuestra época. La ciencia que desarrollamos durante la época de la Reforma y posteriormente, lo que hoy llamamos el científico, una de las cosas que nos ha permitido es descubrir que no se trata de creerse a ciegas todo lo que la tradición decía. Es la esencia del movimiento de Reforma, poner en duda todo lo que la tradición había dicho. Por eso, el libro de Abner en ese sentido me parece muy valioso porque le permite a la gente valorar de otra forma el conocimiento sobre la escritura. Todas las fuentes que Abner utiliza son fuentes de altísima calidad, revistas de investigación, libros de investigación, algunos comentarios bíblicos que en conjunto, algunas enciclopedias que en conjunto dan información de altísimo nivel en muy variados idiomas, en inglés, en alemán, en francés, en lo que ustedes gusten, pero que están actualizados, ¿no? Cosas que se han publicado muy recientemente. Y cuando hace falta, pues a veces se va inclusive hasta el siglo XIX, pero no vive de cero. Como muchos de los libros que hoy tenemos en el mundo cristiano viven, siguen repitiendo lo que se repitió desde hace 200, 300 o 500 años. Esto es muy bueno, ustedes no sé, yo no creo que la medicina de hace 500 años debiera seguirse utilizando igual. Si ustedes creen que la teología de hace 500 años les va a servir igual, pues allá ustedes, pero yo creo que no. Yo creo que hemos avanzado mucho en el conocimiento de las lenguas bíblicas, los idiomas bíblicos, la retórica, etcétera, como para tomar en serio lo que se hizo hace 500 años sin la parte bíblica. Por otro lado, el libro de Abner hace otra cosa que me parece muy importante, y es que cuando uno piensa en estudiar un libro, un tema, pues uno se queda en el castellano. Y Abner lo que trata de hacer es mostrarnos que se tiene que regresar al texto mismo, como quieren los reformadores, pero no en castellano, sino en los textos, en los idiomas en los que fueron escritos los libros. Un tercer punto que menciona Abner, y quizá con eso termine para no alargar, es que, miren ustedes, este es un problema de esos que hay que tomar en serio. Piensen ustedes en aquella profecía que antes de que el niño pueda distinguir, ¿verdad?, lo bueno de lo malo, que distinga la leche, la mantequilla, cosas de ese estilo que dice el Antiguo Testamento en un momento específico de la historia de Israel, ese ejército, ese reino que te preocupa ya no va a ser un problema. Pero luego el Nuevo Testamento, en los Evangelios, se retoma eso que se ha dicho y se le aplica a Cristo. No sé si ustedes recuerdan eso. Y entonces uno dice, espérate. ¿Cuándo una profecía del Antiguo Testamento se cumplió? Bueno, en principio, todas las profecías contra Edom tendrían que haberse cumplido hace mucho tiempo. Es algo que Abner va a discutir muy a fondo. Hace siglos eso ya se cumplió. Pero encontramos a mucha gente que el día de hoy dice, no, es que Edom es Estados Unidos, o Turquía, o Rusia, o los árabes, o quien ustedes gusten, ¿no? Los etíopes. ¿Será cierto? Encontramos varios ejemplos donde la exégesis no testamentaria utiliza textos del Antiguo para decir, y de tal manera se cumplió Dios con nosotros, Emanuel. Entonces uno dice, Chihuahua. Entonces las profecías se cumplen 2 veces. Hay teólogos que afirman que hay 3 cumplimientos de cada profecía en el pasado, en el presente, en el futuro. Hay otros que hablan de 7 cumplimientos, etcétera. Eso es cierto.
De verdad deberíamos estar tratando de entender el futuro de la humanidad a partir de las profecías contra Edom, por ejemplo. Son de las cosas que el libro de Amos me parece que tocan de una manera muy importante. Por eso, leer el libro tiene varias vertientes. No solo la parte académica, no solo la parte de visión o de información actualizada, sino sobre todo preguntarnos seriamente qué tanto de lo que la Escritura me revela ya se acabó, se terminó, y qué tanto sigue siendo válido, se va a cumplir en el futuro. Y si es así, ¿cómo distinguirlo? ¿Cómo saber cuándo una profecía se va a volver a cumplir y cómo? Creo que esas cosas antes nos discuten muy bien y nos lo va a platicar el mismo. Muchas gracias, Raúl, por tu tiempo, y yo creo que ahorita hay que enfocar la cámara a este lado. Muy bien, vamos a presentar este libro que Raúl ha ya introducido con sus páginas de recomendación. Ahora bien, tengo algunas diapositivas que me gustaría que ustedes prestaran atención, y uno es el origen de este libro. Este libro tuvo su génesis, su origen, en una tesis que presenté allá en Guatemala, en el Seminario Teológico Centroamericano, para obtener la MTH en Biblia. Y el año 2013 la propuesta era interpretación literaria de Abdías. Me gustó la interpretación literaria, analizar las figuras retóricas, analizar los paralelismos, porque Abdías, como los demás libros proféticos, en su mayoría son poéticos. Entonces me gustó eso y quise aplicar a Abdías. ¿Ya? Además que no hay muchos estudios en español sobre ese tema. En ese año también el Señor me permitió ir a Alemania, al Congreso Internacional de Estudios del Antiguo Testamento y al Congreso Internacional de Estudios de la Septuaginta, y yo quería aprender allí sobre el Antiguo Testamento, profundizar más mis conocimientos, recabar información, porque en esta foto yo estoy en la biblioteca de Tubinga, en la biblioteca de esa universidad, y antes estuve en Múnich, donde fue el Congreso. La biblioteca de teología de Múnich era un edificio con 5 pisos, filosofía y teología, y el teológico de Tubinga, yo diría, era 3 edificios de 5 pisos, ¿ya?, de teología. Y la otra ventaja es que en esas universidades uno puede ir a escanear los libros. Y vas con tu USB, escaneas lo que quieres y ya te lo llevan la información. Y yo en Guatemala, por más que el CETECA tiene 40.000 libros en su biblioteca, no era suficiente. Entonces el Señor me permitió ir a ese evento para aprender de esos eruditos, pero también a recabar información. En 2015, porque no concluí en el 2013, en 2014 lo dejé a un lado la tesis. En 2015, cuando retomé la investigación, el profesor, el doctor Horacio Simen Joffre, 25 años como editor de la revista bíblica del Instituto Bíblico Pontificio de Roma, profesor de ese instituto, me recomendó cambiar el tema. Yo le pedí que él fuese mi segundo asesor de tesis. Y él me dijo, está bien, está bien un enfoque literario de Abdías, pero eso ya está trabajado mucho. Lo que falta es comparar los oráculos antiedomitas, comparar las profecías contra Edom. Y eso no hay mucho en español, no hay casi nada, en español no hay mucho en otros idiomas. Pregunté a mi primer asesor y me dijo, está bien, trabaja eso. Y allí tuve que hacer un cambio en mi enfoque, porque cuando fui a Alemania yo fui con Abdías y recabé información acerca de Abdías. Pero si voy a comparar oráculos antiedomitas en otros libros proféticos, necesitaba más fotografía en esos otros libros proféticos. Bueno, eso fue un gran desafío. Allí nació el trabajo. Ahora, ¿qué es un oráculo? Un oráculo, en resumidas cuentas, es un mensaje de Dios que Dios da a través de un profeta, donde Dios comunica su intención. Ese es un oráculo.
Y sé que la mayoría no van a entender la palabra oráculo, así que tuve que conversar con la editorial y decir, cambiemos un título más comprensible, ¿no? El más comprensible sería, pues, profecías. Es verdad, no es vendible, pero menos sería oráculo antinomita. Así se cambió el título, pero a lo largo de las páginas del libro van a encontrar que dice oráculos, así que presento ya una definición. También a lo largo del libro ustedes van a encontrar no la palabra Jehová ni la palabra Señor cuando yo traduzca del hebreo, sino esas 4 letras que en español representaría el nombre de Dios, siguiendo el criterio de la Biblia textual. La Biblia textual traduce de ese modo. Cuando se encuentre con esa traducción, sepa de que aquí se puede leer Jehová si quiere, Yahvé o Señor. En mi traducción yo puse solamente esas 4 letras. ¿Qué vocales van allí? Ya usted añade. Lo más cercano sería Yahvé, según los filólogos. Bien, ahora esta discusión del nombre Jehová o del nombre Señor ya es bastante conocida en los seminarios. Para los que no saben, pues, la Septuaginta, la primera traducción de la Biblia hebrea al griego, lo traduce como Kurios, y Kurios significa Señor. Y en el Nuevo Testamento, cada vez que encontramos un pasaje del Antiguo Testamento y tiene el nombre de Dios, va a aparecer como Kurios, como Señor. Bueno, para no discutir tanto, yo solamente puse esas 4 letras. También en el libro se usa mucho el hebreo. Pero yo sé que mis lectores no conocen hebreo. La mayoría de los que yo pretendo llegar son personas de iglesia. Ahora, es una investigación seria. Pero también estoy en contra de que se quede esta investigación en las bibliotecas de los seminarios o en los círculos académicos, como digamos, los únicos que pueden acceder a esta información. Quiero que, y eso es mi intención mayor, de que las investigaciones académicas lleguen al pueblo, a la iglesia, que el pueblo pueda crecer. Ahora, ¿cómo si no saben hebreo? Bueno, pueden aprender, hay seminarios, hay escuelas aquí en la Ciudad de México y en cualquier ciudad, pueden aprenderlo, pero en el libro yo pongo aquí, digamos, la lectura más cercana posible, en corchetes. No sabe hebreo, pero cuando encuentre esos caracteres raros, pase a los corchetes y allí puede estar una lectura lo más cerca posible. Ojo, puede haber discusión, no, esto no se pronuncia como una, digamos, JS, Exar. Pero es un intento de que aquel que no conoce hebreo pueda leer ese párrafo. No es una transliteración, es solamente colocar el sonido más parecido posible. Eso, de alguna manera, a modo de introducción. El bosquejo del libro tiene 4 puntos principales. La primera, como cualquier tesis, tiene una introducción. Luego, el segundo capítulo sería el oráculo antiedomita en Abdías. Y se darán cuenta que allí dedico mucho de mi contenido, de la página 39 a la página 118. Muchísimo. Y el libro es de 160 páginas, bueno, 115, perdón. Y allí se analiza todo lo que es de Abdías en cuestión al mensaje contra Edom. Luego comparo los oráculos con los otros libros, como Amós, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel y Malaquías. Hago el respectivo estudio exegético y al final, pues, del capítulo 4 los comparo y hago la conclusión. Esto es una página y claramente la parte de arriba de investigación. Ustedes pueden observar que aquí, por ejemplo, está lo que estoy diciendo, ¿no?
del nombre de Dios aquí, el nombre de Dios, con las 4 letras, y luego aquí la frase hebrea, y entre corchetes, ¿cómo se leería? Entre paréntesis van las versiones bíblicas consultadas en abreviadas. Luego aquí abajo, después de la línea, que sería el pie de página, pueden ver investigaciones serias, no solamente en español, sino en otros idiomas, la comparación, y eso va a ser el común. En algunas páginas, inclusive esta línea va a estar mucho más arriba, porque hay mucha investigación en la parte de abajo. Va a ser el común en el libro, que cumple las exigencias de cualquier trabajo investigativo. Bien. Voy a comenzar con Abdías, con la cuestión cronológica, porque no podemos entender su mensaje si no conocemos cuándo se dijo lo de Abdías. Por lo menos tenemos aquí 3 cuadros o 3 sugerencias. Una de ellas es de que Abdías se escribió primero y por tanto su profecía contra Edom influye en los demás libros que tienen ese mismo mensaje. Van ustedes a cualquier comentario y van a encontrar una opinión de estas, ¿ya? Una opinión. Por ejemplo, ahorita sería el comentario que publicó Certeza. No sé, ¿qué comentario es? Comentario bíblico contemporáneo. El comentario contemporáneo, cuando habla de Abdías, lo pone así como el año 800. Sería el primero de los libros proféticos. Y si es así, su mensaje antiedomita influiría en los demás. Ahora, hay otra propuesta que dice, no, Abdías se escribió todo en el preexilio, o todo en la época del exilio, o todo en el posexilio. Esas es otras propuestas. Pero si te gusta la variedad, aquí hay más. Otros dicen, los primeros 5 versículos se escribieron antes del exilio, los versículos 1 parte B y versículos 6 al 14 y el 15b, aquí sería el 15b, sería la época del exilio, y los últimos versículos en el post-exilio. O sea, está de alguna manera dividido el libro, 21 versículos con etapas de redacción muy diversos. Ok, los eruditos de alguna manera piensan eso. Un ejemplo aquí, lo pinté en amarillo para que se pueda ver. El ejemplo aquí de Aliasis divide en 3 oráculos los versículos 1 al 9, compuesto antes de la destrucción de Jerusalén, los versículos 10 al 14 y 15b, compuesto luego del 586, que será la destrucción de Jerusalén, y los últimos versículos en el periodo post-exilio. Hasta ahí, su opinión, su investigación, dicen 3 procesos redaccionales. Mientras que otro que aún más, propone mucho más, dice Greg Mason, 4 etapas de desarrollo. Y hay uno que propone 8 etapas de desarrollo. Pero ¿cuándo se escribió Abdías? Bueno, eso voy a presentarlo luego. La advertencia. Cuanto más breve, más difícil. Y Abdías es el más breve del Antiguo Testamento. Y Jerónimo, que escribió 2 comentarios diferentes. San Jerónimo escribió 2 comentarios diferentes de Abdías. En el primero era muy alegórico. En el segundo disminuyó ese tipo de hermenéutica. Pero él fue muy consciente de decir, cuanto más breve, más difícil. Después. Ok, lo termino y luego Muy bien. Ahora bien, el libro de 21 versículos, como ustedes sabrán o escucharán ahora, es exclusivamente o casi exclusivamente antiedomita. ¿Qué significa? Contra Edom. En mi traducción, en la parte de aquí, yo subrayo en la parte de hebreo como en gris lo que sería
la parte antiedomita. Por ejemplo, la primera, se dice ya ve el Señor respecto a Edom. ¿Qué más? Aquí abajo, levantémonos en batalla contra ella. Mensaje antiedomita. Versículo 2, aquí te haré pequeño entre las naciones. Todo lo que está en negrita es el mensaje antiedomita, y podemos pasarnos así todo el libro contra Edom. La última parte, por supuesto, menos, porque es un mensaje de Israel, de esperanza. Pero aún ahí, en esa sección del versículo 15 al 21, donde es mensaje de esperanza, también hay juicios o mensajes contra Edom. En sumatoria, yo diría que por lo menos un 80% de Abdías es antiedomita. Según Bloch, esto sería el diagrama del libro. Me gusta. No está en español su libro, pero su comentario es bastante instructivo. El versículo 1 sería el preámbulo preparando el escenario, versículos 2 al 10, anuncio de juicio de condenación a Edom. Versículos 11 al 14, la acusación. Se acusa a Edom, se le recita los crímenes que ha cometido. Luego 15 al 18 el clímax, el fallecimiento, o mejor dicho, la destrucción final de Edom. Y en los versículos 19 al 21 el desenlace, la restauración de Jacob. Eso sería el diagrama del libro de Abdías. Me gusta, pero yo propongo no un diagrama, sino un bosquejo que podría ayudarnos a entender también el libro de Abdías. Primero, con el título del libro. En la parte A del versículo 1 sería visión de Abdías. Luego hay una introducción al libro. Luego hay sentencias y acusaciones de Yahvé contra Edom, versículos 12 al 14. Pero me llama la atención aquí de que hay una primera sección de sentencias y luego hay una sección que se intensifica. Esto va a ser la palabra clave. Se intensifican las sentencias. En la primera sección, versículos 2 al 4, hay una sentencia. En resumen sería: te haré pequeño, Edom, te haré pequeño. Y la acusación, por tu exceso de confianza. Reina Valera 60 va a decir la soberbia de tu corazón. Y no creo que traduzca bien. La traducción más cercana es exceso de confianza, porque Edom se sentía muy seguro en su zona geográfica. En ese lugar, en las rocas, difícilmente ha sido conquistada, invadida. Entonces su exceso de confianza de que a mí nadie me va a derribar, al punto de decir ¿quién me derribará a tierra? Eso es lo que Dios condena, su exceso de confianza. Ahora, llama la atención también de que en Abdías primero se da la sentencia y luego se le acusa. Eso es algo peculiar, que no se ve muy a menudo en otros oráculos. En la mayoría de los oráculos o las profecías contra las naciones, primero se le da la acusación: esto hiciste, por tanto esto te va a pasar. En cambio en Abdías es: esto te va a pasar por cuanto hiciste esto. Primero se le acusa, primero se le sentencia, luego se le acusa. En la intensificación, del versículo 5 al 14, hay sentencias. Vas a perder bienes, vas a perder acervo, vas a perder aliados, versículo 7, vas a perder sabiduría, versículo 8, vas a perder guerreros, versículo 9, y versículo 10, vas a ser exterminado para siempre. Y la acusación, pues en el día de tu hermano no deberías haber hecho esto. Finalmente, encuentro el desenlace de la historia sobre cuál será el futuro de Edom y el futuro de Judá o Israel. Lo pongo como / allí, Judá e Israel, porque creo que en el versículo 18 se habla de la restauración de Israel reunificado entre el sur y el norte, una esperanza que se observa en Abdías. Ahora, ¿dónde se ubicaba Edom? Eso es una cuestión geográfica. ¿Dónde se ubicaba Edom? Bueno, nuestros mapas comunes acerca de la división del reino es esta. Aquí arriba tenemos Israel, ya después del 931, la división por Roboam y Jeroboam. Aquí tenemos a Jeroboam reinando y aquí a Roboam en Judá. Esta es la parte tradicional de Edom. Este es lo que le tocó.
conquista el monte Seir, este es su territorio. Okay. Pero no siempre fue así, o será así. Este mapa también es de Bloch, en el libro de Bloch. Lastimosamente en mi libro no incluí mapas por la sencilla razón que es muy caro comprar los derechos, muy caro. Y si yo mandara a hacer un mapa, o sea, a un diseñador gráfico, tendría que igual pagar derechos si es que tomo este modelo, porque este modelo es interesante, ya que Bloch y otros más creen que Sefarad no está en España, sino aquí, en Asiria, y tiene sentido. Para mí tiene sentido porque serían los judíos o los rebeldes del norte que fueron llevados por Asiria o por Babilonia a esa parte, un pueblo que se llama Sefarad. No necesariamente España, porque ahí ya sería muy difícil el cumplimiento o el mensaje que Abdías quiere decir. Igual, Bloch lo pone aquí, y en el libro de Abdías se menciona Temán, y Temán está ubicado aquí. Esta es la zona de Edom. ¿Qué pasó tras la conquista de Jerusalén en el año 586? Y tenemos allí evidencia arqueológica que aquí por el Arad, en el Arad, había una guarnición de judíos que están pidiendo, eso se encontró en una ostraca, en una vasija de barro, un pedazo ahí, que están pidiendo ayuda al rey porque Edom está intentando invadirlos. Okay. Eso no está en la Biblia, está en una evidencia arqueológica. En ese tiempo, por el 597 a 586, la evidencia dice que en ese periodo Edom sube de su territorio tradicional e invade el Negev. El Negev, y particularmente Arad, es territorio judío. Bajo este mapa vamos a leer un oráculo antiedomita, la de Ezequiel 35, solamente por factor de tiempo, versículo 10. Por cuanto dijiste, ¿quién? Seir o Edom. Por cuanto dijiste Edom, esas dos naciones y estas dos tierras serán mías, las poseeremos aunque Yahvé haya estado allí. ¿Cuáles dos naciones o dos tierras? Uno que conoce un poquito de historia bíblica dirá, Judá e Israel. Esas dos naciones se refieren justamente a Judá e Israel. ¿Qué está haciendo Edom? Está codiciando esas tierras. ¿Y por qué las codicia? Porque al parecer ya no había muchos que estaban cuidando esas tierras. Algo pasó para que Edom quisiera codiciar a esas tierras. En el versículo 12, conocerás que yo, Yahvé, he escuchado todas tus blasfemias que proferiste a los montes de Israel. Aquí vean montes, plural. Y yo debo suponer, a la luz del versículo 10, que se refiere a esas dos naciones, a esas dos tierras. Hablaron contra los montes de Israel, diciendo, están destruidos, nos han sido entregados para que devoremos. ¿En qué fecha probable se da este oráculo? Bueno, allí no hay duda de que es cuando Babilonia ataca a Judá y luego que los lleva cautivos, ese territorio queda sin muchos habitantes. ¿Y qué hace Edom? Los codicia y se apropia de ellos. Y cuando vamos a cualquier mapa, ya en el periodo, hablamos del periodo post-exilio o en el periodo ya de Persia, esto es lo que vamos a encontrar. Esto era parte de lo que estaban controlando los judíos, un poco en Jerusalén, pero aquí ese territorio ya es de Idumea. Idumea es el nombre de Edom. Pero digamos un poquito en griego. Idumeos. Si uno va a la Septuaginta va a encontrar Idumeos en lugar de Edom. Ahí está la evidencia de que los edomitas dejaron su territorio y ocuparon territorio de Arad, rico en pastos para los ganados. Aquí pueden ver pues a Hebrón.
Hebrón es tierra de Judá, pero ahora ya es posesión de los edomitas. Pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo sucedió esto? Ya he dado indicaciones. He dado algunas indicaciones de cuándo sería, cuando en la fecha que Abdías da su oráculo, da su profecía. Voy a repetir, pero ahora con evidencias lingüísticas o evidencias del propio texto. Los versículos 11 al 14 retratan el Yom, el día de la desgracia de Judá y la participación de Edom. Está bastante claro, aunque la Reina Valera, en la Biblia que la mayoría de los evangélicos leemos, no se observa. El autor utiliza dos recursos literarios. No deberías haber hecho esto, en el día de. ¿En el día de qué? De su destrucción, de su angustia, de su calamidad, de su miseria. Y allí yo veo 4 palabras hebreas diferentes para mostrar algo doloroso, algo terrible. Y el autor no se hubiera molestado tanto en buscar palabras dolorosas. Hubiera una sola palabra hubiera indicado, pero ¿por qué 4 palabras diferentes? Porque realmente fue un día terrible para los judíos. ¿Y qué día habrá sido tan terrible en la época del Antiguo Testamento? Sino la destrucción de Jerusalén y del templo. En el versículo 11, en un día tan terrible para Judá, cuando se necesitaba desesperadamente que Edom, la ayuda de un hermano, se comportó como un enemigo. Y dice en el versículo 11, eras como uno de ellos. ¿Quiénes ellos? Los invasores, los que venían a apoderarse de la tierra o llevar cautivos. Me repito a Mijaos, porque él dice que la palabra de tiempo yom en constructo, o sea, día de, con un infinitivo constructo, amadja, tú permaneciste, se refiere a un periodo para la acción verbal que limita la acción temporalmente. Bueno, todo eso nos va a sugerir algo en el periodo de la invasión babilónica, de la destrucción de Jerusalén. La frase hebrea que debemos considerar es Beyom Atachá Mit Neged. ¿Ya? Puede hacer referencia al momento en que Edom rompe su alianza, porque dice en el día que estabas tú enfrente. Esa frase puede significar una alianza que se rompe. Ahora, mi traducción es esta: aquel día te pusiste en el lado opuesto. Eso, lado opuesto, lado contrario. No soy el único que piensa así. En la Biblia textual dice en el bando contrario. Eso ya sugiere participación, digamos, como enemigo. O la Reina Valera actualizada, cuando te pusiste firme del lado contrario. Pero la Reina Valera simplemente dice el día que estando tú delante. Estando tú delante. Y eso no sugiere mucho. Estando tú delante no sugiere actividad férrea, actividad que se pueda condenar. Edom aparece solamente como uno que está observando. Estaba ahí adelante mirando y por eso se le va a condenar. No, el versículo 11 parece decir que Edom no solamente estaba delante, estaba delante de forma activa como un enemigo. Quiero sustentar eso. Y me enseñaron pues que una de las formas de sustentarlo es léxicamente, o sea, buscar en los léxicos qué significa la palabra neged. Y voy al diccionario de hebreo, Hadot, y quizá no me ayuda mucho porque en Abdías, aquí está Abdías 11, va a decir al otro lado nada más. No dice mucho. O en el léxico del BDB, que también es uno antiguo pero todavía
sabiduría tiene su uso. No me va a ayudar mucho porque dice, aunque aquí sí, opuesto, enfrente. ¿Sí? No me ayuda mucho. El famoso de Luis Alonso Shecker tampoco, en un lugar distante, enfrente. Y si uno pone la balanza, van a decir, bueno, el léxico no te apoya. Parece que no. Pero también me enseñaron que cuando hago exégesis, no solamente debo ir a los léxicos, también debo ir a las traducciones más antiguas, porque se supone que los más antiguos tenían cierta visión de la realidad. Y consulto en la Septuaginta. En la Septuaginta encuentro una traducción que realmente apoya mi punto, ¿no? Aquí tienen a gemeras, antestes, anastías. Y estas dos palabras son las que nos interesan. Antestes y anastías. Estar contra, opuesto, resistir, oponerse. La traducción sería el día que resististe en contra. Okay, eso ya es diferente. O la Vulgata, la traducción de Jerónimo, en el día que estabas adverso. Entonces, allí tengo una idea. ¿Hay evidencia de traición? ¿Hay evidencia de que Edom traicionó a Judá? Debo buscar evidencia y voy a Jeremías capítulo 27 y encuentro ciertos detalles. Más o menos esto sería por el 597 a.C. y dice que al rey de Jerusalén se les enviaron mensajeros. ¿Ya? Mensajeros. ¿De qué reyes? Rey de Edom, Moab, de los de Amón, Tiro, Sidón. Ellos venían, esos mensajeros venían a Jerusalén. Subrayé, rey de Edom. Rey de Edom envía a sus mensajeros a Jerusalén. ¿Con qué propósito los envía? Claramente el propósito es hacer un pacto de cooperación ante la inminente invasión de Babilonia. Un pacto de cooperación antiedomita. El versículo 8 dice, Dios dice, a la nación o reino que no sirviera a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiera su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Ok. Si Edom, Moab, Amón, Tiro y los otros reinos vienen a Sedequías, vienen a hacer un pacto contra Babilonia. Entonces, si hay un pacto, en algún momento Edom se sale de ese pacto y se muestra contra Judá. Eso es la traición. Y no lo digo yo, lo dicen otros investigadores también. Ahora voy a remitirme a una evidencia no tan cercana, 500 años, 450 años desde nuestra perspectiva. Esto es en el Museo de la Biblia, aquí en Maná. Tengo en mis manos la Biblia del Oso, de Casimiro de Reina. Y allí hay una evidencia en su introducción. Bueno, el español de ese tiempo es diferente al nuestro, pero va a decir más o menos así. Parece haber profetizado Abdías muy poco después de la cautividad del pueblo judaico en Babilonia. Ya está dando una fecha, ¿no? Y por ventura, antes de la postera y total transmigración, particularmente denuncia el total asolamiento a los idumeos por haber violado el derecho natural de hermandad con los judíos, ayudando a los babilonios. Ok, el Casimiro de Reina ya interpretaba de ese modo. Lastimosamente, con el tiempo volvieron a interpretar que Abdías es del siglo IX, siglo VIII. Muy bien. Este es un dato también arqueológico que me va a ayudar a entender acerca de Abdías y los oráculos antiedómicos. Lo que estoy diciendo es que en el año 500
586, Edom participa en el ataque a Judá. Eso lo sustento en mi libro. En el libro también presento evidencia de que en el año 551, Nabónido, rey de Babilonia, conquista Edom. Y con su conquista inicia el principio del fin de Edom. El principio del fin. Y cumpliéndose ya parcialmente las profecías de Abdías y otros oráculos antiedomitas. Aquí, en esta inscripción, en Edom, en la montaña, vemos a un rey babilonio, es Nabónido, y sus insignias reales. ¿Por qué? Porque Nabónido estuvo allí 10 años, o por lo menos su presencia estuvo allí 10 años. Otra evidencia arqueológica. En las crónicas de Nabónido va a decir sobre la destrucción de Edom. En el tercer año, en el mes de Kisleu, el rey reunió su ejército y a Nabutatán Azul de Amurru y pusieron sus cuarteles enfrente de Edom. Ahora, aquí está entre corchetes porque se perdió esta parte, pero por lo menos tenemos estas dos que nos permiten reconocer dónde pusieron su cuartel. ¿Enfrente de qué? Las dos letras que corresponden allí dicen más cerca Edom. Y las numerosas tropas, entradas a Tami, y él los mató. Ok, evidencia de que Nabónido destruyó a Edom. ¿Qué dicen los otros oráculos antiedomitas? Ya hablé de Abdías un poquito, mencionando que sí se cumple las profecías que Abdías dice, porque los condena por haber actuado deslealmente contra su hermano Judá en ese día terrible. Hubo traición de su parte, hicieron muchas cosas malas. Pero ¿qué dicen los otros oráculos? ¿Y cómo lo podemos entender desde la cronología? Bueno, en esta imagen, este cuadro nos va a decir más o menos cuándo se dan las profecías contra Edom. La primera sería la de Amós, ¿verdad? Amós 1, 11 al 12 y Amós 9 al 12. Por lo menos allí yo creo de que Amós en su totalidad se escribió o se compuso o proviene desde ese tiempo. Luego vendría Isaías 11-14, y en este periodo, que es el periodo ya de mucha presencia babilónica, que está entrando al escenario político, entran la mayor parte de las profecías contra Edom. Las primeras están aquí, no hay mucha sentencia fuerte. Esta de Jeremías 49, 7 al 22 es un pasaje muy paralelo con Abdías. Ya Raúl estaba al azar encontró esa página y yo presento un cuadro comparativo entre ambos pasajes, entre Jeremías y Abdías, versículo por versículo, y hay una gran similitud. La pregunta es: ¿quién se copió de quién? Eso es la pregunta que se hace. ¿Quién depende de quién? ¿Abdías depende de Jeremías? ¿O Jeremías ya conoce a Abdías? Hay una teoría que los dos tienen un texto en común. Ahora, ustedes ven aquí donde coloco a Jeremías. Lo coloco antes de la caída de Jerusalén por una razón. No se menciona la participación de Edom en la caída de Jerusalén. En Jeremías, en ese capítulo, no se menciona, se le condena por otras cosas, su soberbia, el exceso de confianza en su corazón, pero no por su participación en la caída de Jerusalén. Eso daría pie a decir que todavía no había sucedido. Por eso lo coloco allí. Tras la caída de Jerusalén y antes del ataque de Nabónido, coloco la mayoría de los oráculos antiedomitas.
el libro de Abdías, el libro de Ezequiel, capítulo 25, 12 al 14, 35, 1 a 36, 15, Joel, que para sorpresa de muchos lo considero ya en esa parte, y el Deutero Isaías, o algunos capítulos de Isaías que se compuso en este periodo. Porque es muy fuerte la evidencia que está hablando de la participación de Edom y el juicio que vendrá por haber participado en la destrucción de Jerusalén. Finalmente, el último pasaje será el de Malaquías 1, 2 al 5, y eso sucede mucho tiempo después de que Napoleón destruyera parte de Edom, no todo, todavía quedaron edomitas con vida, y ellos huyeron pues a otras partes. Y en Malaquías, en el libro de Malaquías, se dice: aunque Edom volviera o quisiera restaurarse, Dios no lo va a permitir. Y esa es la evidencia del por qué yo te he amado, dice Dios. O sea, ahí dicen: no, ¿viste que yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú? ¿Quieres evidencia de eso? Ahí está. El futuro de Edom es destrucción para siempre. El futuro va a ser restauración. ¿Quieres evidencia de que Dios ama a Israel? Ahí está la evidencia. Edom desaparecerá. Aunque ellos pretendan restaurarse, no lo harán. Bueno, vamos con algunas aplicaciones pertinentes para nuestro contexto, y eso los voy a leer nada más. Dice: en primer lugar, el ministro cristiano debe predicar que las acciones traen consecuencias. Eso dice Abdías 15. Tal como tú hiciste, se te hará, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Y se trata con la ley del talión allí. Tú trataste mal a Israel, te tratarán mal a ti. Tú traicionaste a Judá, te van a traicionar. Las acciones traen consecuencias. Ya el apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas va a decir: todo lo que sembrares, eso también segarás. Segunda implicación es: el ministro cristiano puede utilizar los oráculos de edomitas para situaciones difíciles de su reino. ¿Por qué? Porque los oráculos se dan en una época muy triste, de desolación, ya no hay esperanza. Destruyeron nuestro templo, destruyeron nuestra ciudad, nos llevan cautivos a Babilonia. Muy triste. Y allí vienen las profecías antiedomitas, que no se quedan solamente criticando a Edom, sino también hay esperanza de restauración. En nuestra ley, en las iglesias, hay personas que sufren distintas situaciones, enfermedades, problemas, etc. Y se les puede consolar diciendo: Dios es juez soberano, Él te va a hacer justicia, Él te va a ayudar, o hay algo mejor, hay una esperanza mejor. Podemos usar eso. En tercer lugar, el cristianismo latinoamericano, en nuestro contexto, donde hay muchas iglesias alineadas al dispensacionalismo y pro-Israel, e incluso tienen su shofar, ¿no? su cuerno, bandera de Israel, está la bandera de su país, más la bandera de Israel. Son países o iglesias, que tienen mucho fervor a Israel. No se debe usar los oráculos antiedomitas para validar el uso del poder militar israelí de la nación actual de Israel para expropiar, violentar contra los palestinos, asumiendo que son descendientes edomitas. No se puede usar el pasaje de Abdías ni otro pasaje para decir: Dios dice que serán destruidos y por tanto Israel hace bien en mandar sus misiles y destruir a Palestina o a los árabes. ¿Por qué no? Porque, uno, no hay evidencia de que hoy en día tengamos descendientes edomitas, aunque vivan en la misma región, sería Jordania. Pero en nuestro cristianismo estamos llamados a amar a nuestros enemigos, y tanto judíos o israelíes como palestinos son recipientes del amor de Dios. Y si alguien acepta a Jesús como su Señor y Salvador, es nuestro hermano en la fe, y no podemos cometer una
una filosofía o una política en pro de un país contra otro país. Eso sería traicionar a nuestros valores cristianos. Finalmente, el ministro cristiano, al predicar los oráculos edomitas y las promesas de restauración de Israel, desde una lectura cristiana, debe puntualizar que hay algo mejor que las escrituras judías de épocas exílicas. O sea, de que sí, tendremos tierra, tendremos un gran ejército, recuperaremos el territorio, etc. Hay algo mejor, y es Cristo, ¿no? Que no se cumplan esas expectativas terrenas y se cumplan las espirituales es mejor. Hay mucha discusión acerca de qué se va a cumplir o qué no se va a cumplir sobre el futuro, sobre el milenio, etc. Que, por cierto, ahí tenemos algunos libros de publicaciones que vimos para mostrar. Sabemos de que mejor es Cristo. Todo lo demás, como dijera Pablo, sería tenida por basura. Muchas gracias. Ahora vamos a entrar a preguntas. Yo les quería preguntar. Varias preguntas que ya se me olvidaron, todos. Tres quizás. Una no es pregunta, una es una perspectiva que yo creo que se debe recalcar en nuestros círculos teológicos y pastorales. Es que lo digo esto porque hemos trabajado también en estos asuntos académicos, ¿no? Y uno recibe muchísimas críticas, y a veces justificadas, a veces no tanto. Me voy por las justificadas. Que sí es cierto, las escrituras pertenecen a la iglesia, no le pertenecen a ningún círculo denominacional, digamos. Pertenecen a la iglesia y por lo tanto todo lo que nosotros debamos colaborar, investigar, debe estar al servicio de la iglesia. Debe estar al servicio de la iglesia. Y veo que Abner ha procurado eso, ¿no? Con la aplicación, no tanto contextualización de libro. Esa es una cosa, tú lo dijiste, ¿no? Que las investigaciones deben estar al servicio de la iglesia, es correcto. Quería solo enfatizarlo, ¿no? La otra cosa es en cuanto a la metodología hermenéutica literaria. Simon Joffre, ¿no? Gracias, según tú, ya se ha trabajado en la mayoría de los libros del Antiguo Testamento, incluso del Nuevo Testamento, se ha trabajado desde el punto de vista literario, una lectura literaria. Debemos entender que las lecturas literarias son amplísimas, ¿no? Tienen distintas perspectivas, ideologías y todo. Es un problema, es un caos, como se dice actualmente. Entonces, sí es cierto que se han trabajado, pero depende cuál es el enfoque, depende cuál es el propósito, porque la exégesis literaria esto también tiene la posibilidad de enseñarnos, de darnos luz desde nuestra tradición protestante, de darnos luz sobre el contenido de la teología del texto. No es solamente trabajarlo literariamente y que qué bonito como escrito había, ¿no? Literariamente su obra, cómo la ha proyectado. Entonces me parece que Joffre debió haber enfatizado eso, porque la lectura literaria también tiene ese fin, ¿no? El problema mayor de una lectura literaria, de todas las lecturas literarias, es que eso no se ha trabajado tanto. Solamente en Estados Unidos, en otros lugares, se han quedado en el análisis propiamente literario. Cuando yo hice la tesis de maestría en Zacaca, también mi asesor fue Lungari me cuestionó muchísimo eso, ¿no? ¿Cómo vas a hacer para deslindar, o sea, que
escribió un tiraje de luz sobre el contenido del texto. Y ese fue un reto que me dio, ¿no? Y no tenía apoyo de ningún libro, ni siquiera de los que han escrito de Estados Unidos, ¿no? A ver, entonces me parece que debió haberse enfocado él, debió haber realizado eso. Trabájalo, pero que esa exégesis hermenéutica, exégesis hermenéutica, están muy relacionadas, de luz sobre ese contenido, sobre la teología de Martínez. Esa es una cosa que quería enfatizar. La otra cosa es, desde tu punto de vista, ¿cuál es el mensaje de Matías? Bueno, para mí, Matías es de juicio y restauración. Juicio para todo aquel que ose desvirtuar el valor humano. Porque allí está hablando de hermandad. El valor humano, romper los pactos, la hermandad que había entre Saúl. Se repite mucho tu hermano como trayendo a memoria de qué familia son en la antigüedad. Y luego la restauración de Judá. Entonces, hoy en día podríamos decir, Dios va a juzgar a todos aquellos que violenten contra su hermano y va a restaurar a los que han sido violentados. ¿Por qué Aedón siempre fue el enemigo de Israel? No, esa es una larga historia, ¿no? Incluso, bueno, pero la puedes resumir. Sí, incluso como me pasó un artículo en unas días del oráculo de Rebeca, desde un punto etiológico, ¿no? El ver las causas, por qué se llega a ese punto. Bueno, en resumidas cuentas podríamos decir que la profecía decía, ¿no? Desde el vientre de la madre peleando y del mayor servirá al menor. Pero en la vida y eso analizo en mi libro, en unos párrafos, en la vida de ambos personajes, de Jacob y de Esaú, el traidor o el malo es Jacob, es el malo. En la historia es el malo.